Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con los programas o con estos vídeos de preguntas y respuestas. Ya sabéis, dejaros por favor en los comentarios, en este vídeo o en otros, pues preguntas, comentarios, propuestas, ideas, y vamos a intentar irlas respondiendo a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Y bueno, sin más, bueno, ya sabéis que el que quiera ayudarnos, por favor, que se suscriba al canal, y el que quiera, pues que se haga miembro haciendo clic en unirme, pues difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros suscribirse al canal. Y bueno, pues si os parece, sin más, vamos a comenzar. A ver, un comentario de El Niño de la Bola. Dice, lo más irónico, la Rus de Kiev, vikingos, fueron el origen del mundo ruso. Los ucros son y eran una tribu de escaso número situados junto a Rumanía y Polonia actual. O sea, no son nadie, son engañados por Occidente, prometiéndoles vivir como en París a cambio de la OTAN, y ahí están. Bueno, bien, yo no voy a entrar en profundidades históricas, ¿no? Que no conozco, que no dominio suficientemente, pero yo creo que ya os he dicho otra vez, la historia es importante, es una referencia a tener en cuenta, pero siempre cara a la hora de definir el futuro es la situación actual y el futuro de las personas y de los ciudadanos lo fundamental. La historia, lo que ha pasado históricamente puede ser una referencia, pero al final de lo que se trata es de clarificar qué es lo que es bueno para las personas a partir de un momento determinado. Venga. Fernando Gómez dice, ser anti-yanqui no significa ser pro-Maduro. Estamos hablando de Venezuela, por supuesto. No confundir, aquel régimen es un desastre, y quien defienda que estas elecciones las ha ganado Maduro se ha quitado la careta ya. Bueno. Empezando, ser anti-yanqui. Bueno, ser anti-yanqui, ser anti-norteamericano, ¿no? Bueno, nosotros ese concepto mismo lo cuestionamos. Es decir, una cuestión es que los gobiernos de Estados Unidos hayan desarrollado una política internacional desastrosa, que hayan invadido o neocolonizado unos y otros países. Pero claro, esto los gobiernos de Estados Unidos o las élites de Estados Unidos no lo hacen en favor de sus ciudadanos, ¿no? Lo hacen fundamentalmente en favor de sus intereses. Y ya hemos comentado más de una vez, porque esto es de alguna forma similar en Europa Occidental y en Estados Unidos, que de forma muy clara en las últimas décadas estas grandes multinacionales han actuado en función de sus intereses, pero en contra de los intereses de Estados Unidos, de los ciudadanos de Estados Unidos en definitiva, ¿no? Por eso en la geopolítica yo creo que hay que tener en cuenta que no hay pueblos buenos y malos, no hay en este sentido países buenos y malos. Si se quiere, todos los países o todos los pueblos son buenos, ¿no? Entonces, lo de ser anti-yanqui, yo creo que, bueno, que hay que ser muy prudente con ese tipo de calificativos o de posicionamientos, ¿no? Bien, aquel régimen es un desastre. Bueno, es evidente que el régimen venezolano, te refieres al régimen del chavismo o del bolivarianismo, ¿no? Entonces, es un desastre. Bueno, está claro que ha tenido y sigue teniendo todavía, pero problemas gravísimos de tipo fundamentalmente socioeconómico, que ha tenido problemas de corrupción también. Pero claro, a la hora de valorar si es un desastre o no, habría que compararlos con otros. Y habría que valorar en qué medida esos problemas estructurales han sido derivados de mala gestión interna o bien del boicot continuo, del permanente boicot y las sanciones de Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Quien defienda que estas elecciones las ha ganado Maduro se ha quitado la careta ya. Bueno, yo no me atrevería a decir tanto, porque tú mismo te estás anticipando a dar por supuesto, en base a información que proporcionan los medios de comunicación, que las ha ganado uno o las ha ganado otro. No lo sé. Y, ciertamente nosotros mismos, creo que ya lo hemos dicho,
cuando de pronto, desde el principio, pues todos los medios de comunicación te hacen referencia a que hay las encuestas, te dicen, las encuestas están dando ganador por abrumadora mayoría al candidato de la oposición, y luego te dicen que en el momento en que se producen las elecciones, pues que ha habido trampa y que ha ganado la oposición, etcétera, pues el gobierno dice que no. En principio te quedas evidentemente con la duda, ¿no? Si ante una semejante campaña, semejante unanimidad de los medios, pues algo habrá, ¿no? Algo habrá. Pero claro, luego van pasando los días, ves que tampoco hay argumentos claros por parte de esa oposición, y de que las posiciones apoyando a la oposición y apoyando esa versión, pues son las posiciones fundamentalmente tradicionales, que han cuestionado las elecciones venezolanas de forma sistemática en los últimos 30 convocatorias electorales, ¿no? Durante todo el chavismo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que reservarse la posibilidad de que en la número 31 efectivamente haya habido trampas, ¿no? Pero vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días y semanas. Pero desde luego no parece que haya datos para que, en principio, como tú dices, haya que dar por supuesto que las elecciones no las ha ganado Maduro, ¿no? Bueno, simplemente en que hay unos medios que hacen más ruido que otros, según donde vivas y según qué medios leas, claro. Bien. El niño de la bola dice: éxito. No sé, en el momento en que Venezuela consiga entrar en los BRICS, todos sus oponentes se darán cuenta de cómo esta nación pudo vencer al demonio de Estados Unidos. Ahí su economía le dará un cambio a toda la región con Brasil. Bueno, esto yo creo que no es tan automático, ¿no? Efectivamente, y nosotros hemos puesto de relieve cómo estamos o Venezuela está en un momento crítico en el que es muy posible que este choque electoral, este cuestionamiento de las elecciones, este choque entre estas dos posiciones tan enfrentadas, pues se encuentren ante la última oportunidad de repetir los posicionamientos que han mantenido hasta ahora, ¿no? La última oportunidad porque ya estamos en un cambio geopolítico radical. La Venezuela ya no va a ser un país aislado con un posicionamiento político atrincherado, digamos, ¿no? Sino que va a estar, esto es muy claro, ¿no?, de una forma o de otra, formalmente o informalmente, entroncado en los BRICS y en los países con los países emergentes. Esto le va a dar enormes posibilidades económicas, de desarrollo social, de apertura política, de superar esa posición de atrincheramiento, y va a obligar también probablemente a que la oposición se convierta en una nueva oposición, es decir, que ya no sea una oposición tan claramente dependiente de Estados Unidos, que se desconfía si realmente está defendiendo desde una determinada ideología a sus ciudadanos o está simplemente defendiendo intereses oligárquicos y extranjeros, ¿no? Todo esto se va a ir superando, yo creo que rápidamente. Bien, y evidentemente va a poder superar poco a poco, esto no es de un día para otro, ¿no?, el impacto tremendo de estas sanciones de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo puede desconocer, creo que dice FAP, perdón, ahora es FAPC, cómo puede usted desconocer EU? EU, supongo que quiere decir no Estados Unidos, sino Unión Europea. No estoy seguro a qué se refiere, ¿no? Entonces, no sé si contestar o no contestar, porque son dos conceptos sustancialmente. Desconocer, sí, supongo que se refiere a EU, European Union, más que Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, FAPC, dínoslo otra vez para no contestar en balde, ¿no? A ver, Avantos 6738. Hay que ver entonces dónde está la soberanía de Europa, ¿no? Bueno, efectivamente, este es un problema estructural de la Unión Europea desde sus inicios, ¿eh? Hay que tener en cuenta que partimos de una situación de posguerra. En la Segunda Guerra Mundial tenemos a una Alemania derrotada y destruida,
una Francia bastante marginada, cuyo papel en la Segunda Guerra Mundial ha sido incluso dudoso, marginal, vamos a decir, y que a partir de la posguerra pues se encuentran todos los países claves europeos en una posición de sometimiento con respecto a Estados Unidos evidente, y la Unión Europea se empieza a construir en ese contexto, especialmente en el caso de Alemania, con una constitución aprobada por las potencias ocupantes, un nuevo régimen organizativo, un nuevo régimen constitucional y político claramente dependiente de Estados Unidos. Al final, todo esto crea un contexto en la Unión Europea, pues evidentemente claramente dependiente de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos por un lado, y de las grandes corporaciones que habían impulsado, estaban ya empezando a impulsar lo que luego sería el neoliberalismo, y para el cual pensaban que proyectos supranacionales como la Unión Europea eran fundamentales. Proyectos supranacionales de los que ellos esperaban que, por un lado, debilitaran a los países, a los estados, en su intervencionismo con respecto a las corporaciones, pero, por otro lado, no sustituyeran a estos estados. Y esto es exactamente lo que ha pasado con la Unión Europea, ¿no? Es decir, en el ámbito económico, fundamentalmente, ha paralizado las capacidades de actuación de los estados en el ámbito de la intervención económica, pero esto no ha sido sustituido por una intervención económica a nivel europeo. Con lo cual, esto es precisamente configurar de forma progresiva, y sobre todo a partir de la Guerra Fría, a partir del Tratado de Maastricht de 1992, pues un auténtico paraíso para las grandes corporaciones, ¿no? Bien, Emeterio Juan Ignacio Leñe. Comunes, así como suena, bienes comunales casi han desaparecido del ideario de gestión que durante muchos años fue un bien común a mantener, y hoy día siguen existiendo. Montes de gestión comunal que una comunidad de ayuntamientos, regantes, ganaderos, madereros, su comunidad con arraigo popular, que no quieren que por el supuesto progreso se degraden formas milenarias de gestión y de que el entorno se deteriore. Comunes, comunidades. A ver, para entender un poco lo que nos dice Emeterio, en ciertos sectores alternativos, bueno, esto no es nuevo, en realidad esto ya sucedía de alguna forma en el siglo XIX, pero en ciertos sectores alternativos, a la hora de pensar en modelos de empresa, se está apostando por lo que ellos dicen, por un modelo comunal, un modelo comunal, y para el cual tienen como referencia, como hace Emeterio, pues digamos, modelos de gestión fundamentalmente agrícola del sector primario existentes en los entornos preindustriales, en los cuales pues o los montes o los regadíos, etcétera, eran propiedad y gestión de la comunidad, que no es una forma de propiedad pública, pero no es lo que ahora normalmente llamamos empresa pública. Es decir, que no se podían en principio comprar y vender, etcétera, ¿no? Estaban directamente gestionados por los vecinos de la localidad, ¿no? Bueno, vamos a ver. Una cosa es que ahí hubiera históricamente modelos de gestión interesantes, pero yo creo que hay que ser prudentes a la hora de proyectar esos modelos cara al futuro. Estamos en una sociedad radicalmente distinta. Entonces, bueno, no hay que descartar que esos modelos de gestión comunal puedan tener un interés para determinados ámbitos de la gestión del sector primario, sobre todo de gestión del sector agrícola o forestal. Pero es más dudoso que, claro, que esto pueda ser aplicable a la industria, a la gran industria sobre todo, ¿no? A modelos de gestión económica que vayan más allá de lo local, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo sería muy prudente antes de mitificar esos modelos de gestión comunal, ¿no? Pueden ser modelos históricamente interesantes que en alguna manera fueron arrasados por el liberalismo, pero yo creo que hay que valorarlos en sí mismos, no sobrevalorarlos, o cuando además las referencias que se aportan al respecto son siempre del sector primario. Claro, sobre el sector primario ahora es imposible construir la economía, ¿no? Es un ámbito importante de la economía,
pero desde un punto de vista, por ejemplo, de puestos de trabajo, pues estamos hablando del 1, del 2, del 3, del 4, en algún caso del 5% de la población, pero no más, no en los países avanzados, quiero decir. A ver, Otaku Girl, hablando sobre Ucrania otra vez, nos dice: el punto clave es que lo que quede de Ucrania no puede estar en la OTAN. Esa es la clave de cualquier tratado de paz y fin de la guerra. No importa si se incorpora a la Unión Europea, pero neutral, desmilitarizada, desnazificada. Esos son puntos claves. Bien. Claro, depende cómo interpretemos todo esto. Yo creo que hay una cuestión fundamental, es la cuestión temporal. Porque claro, una cosa es lo que se parte. El punto de partida es una victoria rusa en la guerra, algo que, salvo que las potencias occidentales finalmente se lancen, como algunos están intentando, a una guerra de ámbito ya europeo, continental, mundial, Rusia va a ganar la guerra, y a partir de ese momento, ¿cuál es el contexto al que nos encontramos, ¿no? Bien, efectivamente, lo importante es que, independientemente de los territorios que queden dentro de la Federación Rusa, el resto de Ucrania tiene que estar en una situación que no sea contradictorio con ese marco de seguridad europeo del que Rusia lleva muchos años hablando, ¿no? Entonces, para que no sea contradictorio desde el punto de vista de la seguridad rusa, pues es fundamental que tenga un marco institucional que sea consecuente con ello, ¿eh? Bueno, ahora, la cuestión no es lo que se pacte justo en el momento en el que termina la guerra, porque se puede pactar que no esté en la OTAN y unos años después romper ese pacto, que no esté en la Unión Europea y después romper ese pacto. Yo creo que es que la propia configuración interna de Ucrania ya no se trata solo de compromisos concretos cara al exterior, sino que la propia configuración interna de Ucrania, de esa nueva Ucrania, debería asegurar probablemente que esa nueva Ucrania mira hacia el este y no hacia el oeste, ¿eh? Dentro de, históricamente, esa Ucrania ha estado a veces, por distintas razones, mirando en una dirección, otras en otra. Yo creo que en este momento está claro que es necesario que Ucrania, esa nueva Ucrania, mire hacia el este, ¿eh? Yo creo que probablemente desde ese punto de vista esa puede ser la cuestión clave. Porque, claro, independientemente, ya dijimos que no basta con lo que pasa con Ucrania, estamos hablando de un ámbito de seguridad europeo, luego también hay que acordar qué pasa con la OTAN, ¿eh? ¿Qué pasa con la OTAN? Y claro, acordar qué pasa con la OTAN significa también probablemente acordar qué pasa con la Unión Europea, ¿eh? Bueno, Mario FGP. A ver, la crisis económica de Venezuela, hiperinflación, recesión, desempleo y pobreza, es achacada por lo general única y exclusivamente al régimen de Nicolás Maduro, su ideología, su política de izquierdas. A su vez, Maduro y su gobierno culpan que las causas principales de esa situación son consecuencia de sanciones internacionales, guerra económica, intervención extranjera, una oposición interna que, según él, conspira para desestabilizar el país, incitar a disturbios, apoyar sanciones en contra de Venezuela. ¿Realmente dónde está la verdad? ¿Qué de cierto hay en la manipulación de estas elecciones? ¿Quién realmente manipula? ¿Cuál sería la situación actual de Venezuela de haber habido una política neoliberal? Muchas gracias. Bueno, son varias preguntas, ¿no? ¿Realmente dónde está la verdad respecto a la evolución económica de Venezuela? Es muy difícil saberlo matemáticamente. Es evidente que hay factores internos y factores externos, ¿no? Vamos a ver, desde un punto de vista interno, claro, es fácil decirlo desde fuera, ¿no? Pero está claro que lo que tenía que haber hecho Venezuela ha sido diversificar más la economía, no depender tanto de un sector de hidrocarburos que facilita las cosas cuando todo va bien en ese sector, pero cuando en ese sector va mal, pues la economía de Venezuela se hunde, ¿no? Pero claro, esa diversificación que no se ha hecho tampoco la hicieron los gobiernos anteriores, ¿no? Y esto es complicado, ¿no? Sí hay una diferencia cualitativa, yo creo que importante, y esto hay que valorarlo desde un punto de vista político. Es decir,
esa enorme riqueza generada por los hidrocarburos, cuando las cosas van bien, sobre todo en ese sector, esa enorme riqueza generada pues se perdía en la oligarquía interna y externa en los gobiernos anteriores, y en buena parte se ha redistribuido con los gobiernos chavistas. Se han hecho enormes inversiones pues para asegurar el acceso de todo el mundo a las viviendas, para asegurar el acceso a la educación, etcétera. Y yo creo que esto hay que reconocerlo, ¿no? Pero claro, en la gestión económica no podemos decir que se haya hecho bien en este sentido, ¿no? Pero en qué medida ha incidido también los factores internos y externos es muy complicado de medir. Esto suele pasar también en general en los países que han tenido una gran dependencia externa a efectos de la gestión de su economía, para bien y para mal, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, nosotros solemos mencionar dos países: Cuba, por un lado, y Israel, por el otro. Por ejemplo, en Cuba, las sanciones de Estados Unidos tuvieron un peso importantísimo. Estas sanciones fueron en buena parte compensadas por las ayudas de la Unión Soviética. Luego, cuando cae la Unión Soviética, Cuba entró en una situación muy difícil, pero claro, es muy difícil valorar lo que ha sido en Cuba la gestión interna frente al impacto de estas sanciones externas, ¿no? Es muy difícil. Algo similar podemos decir de Israel, ¿no? Israel, que ha tenido una evolución económica en principio históricamente muy positiva, pero claro, unas ayudas internacionales enormes, ¿no? Sobre todo de países como Estados Unidos y de Alemania, ¿no? Durante muchísimos años una parte sustancial del presupuesto de Israel estaba pagado desde el exterior. Claro, unas condiciones extraordinarias para desarrollar su economía, ¿no? Entonces, valorar qué es en este tipo de países qué es lo que han hecho bien o mal, valorar lo que es la gestión interna es realmente complicado. Bien, Yago Barrutia, insistiendo otra vez en el tema de la inmigración, pregunta: ¿el 97% de los inmigrantes van a puestos de trabajo? No me diga. Sobre todo en Euskadi con su magnífica RGI. Bueno, vamos a precisar, porque ya lo hemos hecho otras veces, pero porque, hombre, yo entiendo que parece difícil de creer, porque claro, los medios de comunicación nos están hablando de inmigración y siempre relacionándolo con lo mismo, con la inmigración ilegal. Nos sacan el muro, la construcción del muro y todos los debates alrededor del muro en Estados Unidos, nos sacan las balsas en el Mediterráneo y claro, con esto nos quieren relacionar la inmigración, el fenómeno de la inmigración, con un concepto de solidaridad, cuando no tiene absolutamente nada de solidario el fenómeno de la migración, sino al contrario, tiene un objetivo, ya lo hemos dicho, de explotación laboral de los migrantes, ¿no? Y por otro lado, los que reaccionan de forma extraña frente a la migración, de forma contraria, pues también hacen lo mismo, se centran en la inmigración ilegal, porque esto es lo que les permite dar una imagen de, pues relacionándolo con la delincuencia, relacionándolo con que, bueno, nos invaden, pues todas estas barcas que vienen desde el Mediterráneo, etcétera, ¿no? Pero claro, la realidad es la que es, y ya hemos proyectado esta imagen en otras ocasiones. No, un momento. Vamos a ver. Esto. Bueno, ahí tenéis migración irregular hacia la Unión Europea en los últimos 6 años. Tenéis en naranja o naranja marrón, si queréis, la parte de la migración hacia la Unión Europea irregular, y el resto es regular, fundamentalmente hacia el ámbito laboral, ¿no? Esto nos dice lo que realmente es el fenómeno migratorio, que no es más que disposición masiva de mano de obra barata, por eso se traen, para que miles de empresarios se enriquezcan artificialmente a costa de ellos. Es explotación laboral masiva, no es otra cosa. Y ya dijimos que esto era algo perfectamente detectado
por el movimiento obrero desde el siglo XIX, por todas las distintas corrientes del movimiento obrero. Estos movimientos de migraciones masivas hacia territorios industriales tienen siempre dos objetivos. Uno, enriquecimiento artificial de muchos empresarios gracias a esa disposición masiva de mano de obra barata. Y segundo, controlar mejor a la población, manipular y controlar mejor a la población, porque una población dividida es una población manipulada y más fácil de controlar, con distintos ámbitos, distintos sectores de la población que se enfrentan entre ellos. Y en lugar de enfrentarse a los que podrían ser responsables de esta situación, que son o bien los empresarios que se lucran pues con explotando a estas personas, o bien los políticos que permiten o impulsan este tipo de políticas a instancias de las grandes corporaciones. Bien, bueno, yo creo que está claro, pero ya digo que entiendo que como lo que nos dicen los medios de forma continua es otra cosa, porque nos están sistemáticamente engañando, no ahora, sino durante los últimos 30 años con este tema, pues entiendo que a la gente le cueste creerlo. Pues ahí están los datos. Ahí están los datos. Migración no es esto que nos enseñan en la televisión. No es esa migración irregular. Independientemente de que la inmigración irregular pueda tener sus problemas de tipo derechos humanos por un lado, de tipo delincuencia, bueno, de mafias. Todo eso hay que hacerlo, hay que regularlo y hay que hacerlo lo que haya que hacer. Pero otra cosa es que el fenómeno migratorio sea eso, que no es. No es. ¿Vale? Bien. Clara Martín Tardío nos dice: bueno, también cuestiona nuestro análisis en relación con la migración. Nos dice: vaya análisis, porque decimos que el Frente Obrero está equivocado, ¿no? ¿Qué análisis? Como el Frente Obrero es este grupo español que se suele presentar a las elecciones en los últimos años, creo que es Alberto Vaquero, ¿no? Creo que es Alberto Vaquero su líder, ¿no? Dice, decir que el Frente Obrero está equivocado, vaya análisis, ¿no? Comentárselo a los padres de las niñas masacradas el otro día. Vamos a ver. No estamos cuestionando que evidentemente haya problemas de delincuencia que hay que abordar. Pero ya decimos que mucho cuidado con todo esto, porque parece claro que probablemente estamos entrando en esa segunda fase de los movimientos migratorios en los que, y yo creo que, pues por ejemplo, el Frente Obrero pues están entrando en esa dinámica, la reacción popular se establece contra ¿quién? Contra las personas de los inmigrantes, que son los que no tienen en principio ninguna responsabilidad. Otra cosa es que evidentemente si hay un tema de delincuencia, pues haya responsabilidades concretas de personas concretas, ¿no? Pero la inmigración no es responsable de lo que está pasando. Los inmigrantes, perdón, no son responsables de lo que está pasando, ¿no? Pero sí es chocante que se vaya contra las personas de los inmigrantes y no se diga nada sobre los obreros, perdón, sobre los empresarios que se están enriqueciendo a cuenta de este proceso, o sobre los políticos que son los que lo han permitido, tolerado y fomentado. Esto sí me llama la atención, pero responde exactamente a esa segunda fase del proceso de manipulación de los fenómenos migratorios, ya digo, que detectaban las distintas secciones del movimiento obrero, ya digo, desde el siglo XIX, y es que además que es algo perfectamente evidente, ¿no? Que a esos trabajadores extranjeros, en prácticamente su totalidad, se les contrata porque son artificialmente baratos y porque los que les contratan se enriquecen, hacen beneficios artificiales de esta forma, ¿no? Bien. Vamos a ver. Gerard 6773 nos dice: ¿podrías explicar más detalladamente el control de las élites corporativas sobre la política? ¿Existen ejemplos paradigmáticos? No sé qué decir, paradigmáticos. Pruebas sobre cómo actúan, quiénes son, en qué han influido. Gracias. Bueno, son muchas cosas. Bueno, hemos hablado ahora mismo de este tema en relación con Estados Unidos. Es distinto en cada país.
Estas élites tienen una composición distinta de unos países a otros, aunque tengan elementos comunes, ¿no? También de una generación a otra, no son siempre los mismos, ¿no? Pero lo hemos explicado con cierto detalle cómo funciona esto en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo a través del control de los medios de comunicación, del control de las campañas electorales, de la influencia sobre los gobiernos, de cómo, bueno, hemos dado ejemplos concretos. Te aconsejo ir al vídeo de nuestro canal sobre que Estados Unidos no es una democracia. Pero bueno, esto puede tener mucho desarrollo. En el quiénes son, pues también es un tema variable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues se habló mucho desde el punto de vista de esas grandes corporaciones, de los grupos Rockefeller, ya desde fines del siglo XIX, que han tenido un peso enorme, incluso protagonizando directamente, puestos políticos, ¿no?, de primer nivel, incluso una vicepresidencia de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, luego ha habido otras familias que han, pues los Dupont, los Carnegie, etcétera, ¿no?, que han tenido un enorme peso, ¿no?, en Estados Unidos, también los del sector bancario, evidentemente, ¿no? Pero bueno, en los últimos años también hemos hablado de cómo ha habido una concentración de poder en el entorno de las gestoras de activos. Las grandes gestoras de activos, como que son gestoras de recursos financieros, de inversiones financieras, como son BlackRock, Vanguard, State Street, que son entidades que están controlando, de hecho, entre un 5 y un 10% en prácticamente todas las multinacionales occidentales, ¿no? Esto ha llevado a un proceso de concentración de poder inmenso y muy distinto del de fases anteriores, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Igual que hemos hecho sobre Estados Unidos, pues podríamos hacer un programa sobre Europa o un programa más centrado, un vídeo quizás más centrado en quiénes son, porque hay mucha gente que tiene una enorme curiosidad alrededor de esto. Pero ya digo, nosotros ahí sí solemos decir que, aunque se barajan muchos nombres, este ejercicio del poder es un tema difuso, no es un tema matemático. No se puede decir que hay este inversor o esta familia que tiene un 17% del poder y esta otra que tiene un 25%. No. Se puede hablar de distintas formas de influencia con distintos inversores, distintas familias, etcétera. Los nombres, bueno, yo entiendo que hay mucha curiosidad alrededor de esto, pero bueno, no creo que es un tema fundamental desde el punto de vista del análisis político o económico. Ya desde un análisis, digamos, más bien policial o judicial, probablemente lo es o lo será en algún momento, ¿no? Pero bueno, podemos quizás en algún vídeo profundizar en este tema. Bueno. Isadora 5300. Para mí el tema radical del capitalismo es la obsolescencia programada. Y China también cayó. Usar y tirar. Bueno, este es un tema muy discutido, ¿no? Obsolescencia programada, a ver, para los que no conozcáis esta expresión, quiere decir algo así como el envejecimiento programado de los productos de consumo. Sobre todo en productos de consumo duradero, se argumenta que muchas veces las empresas fabrican estos productos de tal forma que envejezan antes de lo que debieran envejecer. ¿Para qué? Pues para que los consumidores se vean obligados a volver a comprar antes de tiempo, ¿no? Bueno, entonces sí se sabe que hay productos de consumo duradero en los que estas prácticas existen, ¿no? La discusión es, algunos dicen que esto sucede solo en productos concretos y otros dicen que es general, ¿no?, a los productos de consumo duradero, ¿no? Pero bueno, ahí hay una discusión de fondo. ¿China también cayó? Pues no lo sé. Claro, China es una economía también fundamentalmente de mercado y entonces, bueno, no dudo que habrá empresas en China que también están desarrollando este tipo de prácticas, ¿no?
Pero claro, aquí la cuestión es cuantitativa. ¿Cuántas son? ¿En qué medida esto está generalizado o no? Yo creo que no creo que tampoco sea el tema radical del capitalismo. Puede ser, digamos, un vicio estructural en el capitalismo, de las economías de mercado, pero bueno, sería más discutible que sea el tema radical del capitalismo. Bien. Sergio Rávena nos dice: según Antony Blinken, las elecciones en Venezuela son injustas e ilegítimas porque no fue nuestro candidato quien ganó. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que, bueno, siempre hay que estar abiertos, ya digo, a que, aunque esto no haya sucedido en las 30 veces anteriores, a lo mejor resulta que en estas, sin que nosotros lo sepamos, pues ha habido trampas que en las anteriores no han existido. Pero bueno, la verdad es que viendo la historia, pues sí sabemos que desde el punto de vista de Estados Unidos que tú comentas, esto es absolutamente cierto. Es decir, que de forma sistemática se han cuestionado todas las elecciones en Venezuela con el claro objetivo, aunque luego se ha visto una y otra vez que no había razones objetivas para ello. Nunca, después de que ha bajado la tensión política, no se han demostrado las irregularidades que se suponía que se deberían haber demostrado. Entonces, bueno, lo que sí parece claro es que ha sido, hasta ahora, por lo menos, han sido estrategias desarrolladas por Estados Unidos, sobre todo a partir del momento, claro, en el que Venezuela decide nacionalizar la industria de hidrocarburos, ¿no? La industria petrolífera, ¿no? Creo que evidente fue un golpe frontal contra los grandes intereses corporativos norteamericanos, ¿no? Bien, bueno, pues si os parece, vamos a dejarlo por hoy aquí. Vamos a intentar continuar con una cierta rapidez porque tenemos muchas preguntas acumuladas. Ya sabéis, si queréis ayudarnos, por favor, suscribiros al canal si no estáis suscritos, difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban, uniros al canal, pues nos cuesta muy poco y nos ayudáis evidentemente dando a la tecla unirme, ¿no? Bueno, independientemente de esto, por supuesto, dejarnos en el canal comentarios, preguntas, ideas, propuestas, que las iremos comentando en estos vídeos de preguntas y respuestas. Y nada más, un saludo y hasta la próxima.